Ya. Hola chicos, espero que estén súper bien. También saludar a los que verán después la grabación a través de YouTube, para los que la vean. Y bueno, para comenzar esta ayudantía vamos a ver lo que es el teorema de superposición, para luego poder aplicar este teorema para realizar un ejercicio que tiene fuentes que tienen distintas Ws, es decir, las velocidades. Entonces, vamos a proceder a leer de qué se trata este teorema. Que en un circuito formado por componentes lineales, el valor de una corriente o tensión desconocido puede ser obtenida como la suma algebraica de las contribuciones de todas las fuentes independientes presentes en el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que tras apagar una fuente de tensión o tras apagar una fuente de corriente, nosotros vamos a poder obtener los valores de I o de B correspondientes y vamos a poder sumar las contribuciones y vamos a obtener el valor final de nuestro B o I que estemos buscando. De esta forma, vamos a aplicar el teorema de superposición y vamos a considerar las contribuciones que cada fuente nos dé por separado y nuestra variable que estaremos buscando, en este caso puede ser una corriente I0 o una tensión Bx, será la suma de contribuciones de cada fuente. Entonces el procedimiento que se realizará es primero calcular la contribución de cada fuente independiente considerando las demás como apagadas. En este caso, si apagamos una fuente de tensión para calcular lo que nos entrega la fuente de corriente, vamos a reemplazar esta fuente de tensión por un cortocircuito. ¿Cómo es un cortocircuito? De esta forma. En cambio, si apagamos una fuente de corriente para obtener los valores de la fuente de tensión, vamos a apagar estas fuentes de corriente reemplazando por un circuito abierto. El circuito abierto de esta forma. Y al final, luego de que realicemos en la respectiva, tras apagar cada una de las fuentes, vamos a terminar sumando estas contribuciones de los I01 más I02 o BX1 y BX2. Vamos a obtener nuestro BX o nuestro I0. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo en el que, bueno, primero vamos a tener uno que vamos a calcular la corriente I0 usando este teorema, y va a haber un segundo ejemplo en el que vamos a calcular la tensión Bx, utilizando también el teorema para posteriormente utilizar este teorema para realizar uno de dominio fasorial. Ya, entonces tenemos un circuito en el cual tenemos aquí el valor que nosotros estamos buscando. Entonces, como nos dice es que tenemos que utilizar el teorema de superposición, lo primero que haremos o será apagar la fuente de corriente o apagar la fuente de tensión. Lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser apagar la fuente de corriente. Da lo mismo el orden en el que se apaguen las fuentes. Y vamos a calcular nuestro I01. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esto mismo y ahí lo voy a ir modificando. Entonces, como vamos a apagar las fuentes de corriente, cuando es fuente de corriente se deja un circuito abierto. Como es un circuito abierto, lo que está unido a este circuito, es decir, esto que marqué con estas líneas rojas, ya no van a estar. Entonces, lo que se hace es solamente eliminar todo esto. Por lo que nos quedará una malla, una chiquitita. Se puede ocupar nodos o mallas según ustedes quieran. Yo voy a utilizar mallas, lo que por comodidad. Y esto, en vez de ser I0, como estamos calculando uno de nuestras fuentes, va a ser I01, porque va a ser una de nuestras contribuciones. Y vamos a dibujar la malla en el sentido que nosotros queramos.
Vamos a tener la tensión, o sea, la corriente I1 pasando por aquí. Y procedemos a hacer una LKB. Entonces, primero esta corriente entra por el negativo, tenemos un menos 10. Después, por referencia pasiva, va a ser positiva con la resistencia y pasa una corriente de I1. Y después tenemos solamente nuestra resistencia 3 y pasa una corriente I1. Entonces vamos a juntar términos, vamos a tener 7 y 1, pasamos el 10 hacia la derecha y vamos a tener nuestro valor de I1. Entonces llegamos a la conclusión de que el valor, ahora tenemos este valor, por tanto podemos saber este. Entonces I01 va a ser igual a la corriente que pasa por ahí. Y solo tenemos una corriente. En este caso sería I1. Y van en el mismo sentido. Entonces I01 va a ser igual a I1. Por tanto, I01 es igual a 10 céntimos. Tenemos el primer valor de nuestra contribución cuando apagamos la fuente de corriente. Ahora vamos a apagar la fuente de tensión. Cuando apagamos la fuente de tensión, esto va a ser un cortocircuito, va a quedar así. Entonces ahora voy a copiar de nuevo esto y vamos a apagar la fuente. Vamos a borrar esta parte de aquí y le voy a dibujar una línea recta. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado izquierdo. Vamos a cambiar primero la corriente que estamos buscando la variable, porque ahora estamos buscando nuestra segunda contribución, que sería I02. Oh, estamos buscando nuestra segunda contribución, que sería I02. Y ahora vamos a dibujar las mallas. Vamos a tener la malla I1 y la malla I2. Entonces comenzamos a resolver primero la malla 1. I1, vamos a poner ahí. Entonces pasa por una resistencia de 4, una corriente de I1, después hay una corriente, o sea, una resistencia de 3, pero pasan dos corrientes. Está la corriente I1, que corresponde a la malla, y está la corriente que viene en contra, que está en la otra malla. Y esto lo igualamos a 0. Entonces vamos a resolver, tenemos 7 y 1, menos 3 y 2 igual a 0. Y en nuestra segunda malla, nos damos cuenta que hay una fuente independiente de corriente. ¿Qué pasaba cuando hay una fuente independiente de corriente? El valor que toma esta corriente que pasa por esa fuente va a ser el mismo. Pero hay que darse cuenta del sentido que tiene la corriente, que en este caso va en contra a la fuente. Por tanto, I2 tomaría un valor de menos 5. Y como tenemos este valor, y también sale aquí arriba, la vamos a reemplazar. Tenemos 7 y 1 menos 3 por menos 5 igual a 0. Aquí voy a poner reemplazo I2 en I1. Y resolvemos. Tenemos 7 y 1. Esto queda positivo, pasa negativo. Y tenemos nuestro valor de I1. Amper. Siempre recuerden poner las unidades, si es que piden desarrollo. Y posterior a esto, ya que tenemos nuestros dos valores de las corrientes, vamos a poder calcular el valor de I02, que es parte de nuestra contribución final, que es I0. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que nuestro I02 va a ser igual a las corrientes que pasan por aquí. Tenemos dos corrientes que pasan por esta parte. Entonces, tenemos un I1
que vienen en el mismo sentido, y 1 y 2 que vienen en contra. Por tanto sería I1 menos I2. Entonces, I1 menos I2, y reemplazamos los valores que recién obtuvimos. Tenemos nuestro I1 menos 15 séptimos menos 5. Y esto nos da un valor de 20 séptimos, creo que es. Sí, 20 séptimos amperes, nuestro I2. Y ahora que ya apagamos la fuente de tensión y la fuente de corriente de este circuito, lo que dice el procedimiento que hay que seguir es sumar las contribuciones. Es decir, sumamos el valor de I01 y el valor de I02 y vamos a encontrar nuestro valor de I0. I01 más I02. Entonces vamos a poner 10 séptimos más 20 séptimos. Y 0. Entonces llegamos a la conclusión de que I0, a través del teorema de superposición, va a ser igual a 30 séptimos amperes. ¿Cómo podemos comprobar si está bien nuestro ejercicio? Vamos a hacerlo aquí. A través de revisar mallas. como normalmente se hacía en las primeras clases y todo eso. Lo vamos a resolver usando mallas o nodos y deberíamos llegar al mismo valor de I0. Pero bueno, esto se hace por teorema de superposición porque para calcular los ejercicios que se ven en dominio fasorial cuando hay distintos W. Solamente por eso, si no sería más atados en verdad. Es mucho más largo. Comprobación usando mallas. Si no me explico bien, solamente me paran nomás y me preguntan igual. Ya, entonces voy a copiar esto del principio. Ya, entonces, como hay que utilizar mallas, vamos a definir otras mallas. Tenemos I1, tenemos I2. Entonces vamos a resolver la primera malla. Entra por el negativo de la fuente de tensión, por ende, menos 10. Tenemos nuestra resistencia, donde pasa una corriente de I1. Y tenemos una resistencia al medio donde pasan dos corrientes, que son I1 e I2. Esto lo igualamos a 0. Pero en nuestra segunda malla tenemos nuestra fuente independiente de corriente, por tanto el valor de I2 toma el mismo valor, pero negativo porque viene en contra. Entonces el valor de I2 que tenemos en nuestra primera fórmula se reemplaza. Entonces vamos a juntar términos y vamos a pasar este. Primero voy a resolverlo para no confundir. Entonces 10 más 3 y 2. Ahí. Entonces aquí nos falta solamente reemplazar el I2 y vamos a tener el valor. 10 menos 15 séptimos de I1. Y esto nos da menos 5 séptimos amperes. Ahora tenemos nuestros dos valores de corrientes, I1 e I2. Y vamos a encontrar el valor de I0, que en este caso sería I1 menos I2. Entonces, I0, I1 menos I2.
Y tenemos menos 5 séptimos menos menos 5. Y esto nos va a dar un valor de 30 séptimos amperes. Y llegamos al mismo valor que usando el teorema de superposición. Este valor de aquí igual a este valor de acá. Aquí tenemos un segundo ejemplo, bien parecido a lo que se hizo en el primero, pero aquí en vez de encontrar la corriente, vamos a obtener el valor del voltaje. Y recordar que el voltaje es resistencia por corriente. Entonces, cuando tengamos que buscarlo, no nos vamos a tener que fijar solamente en las corrientes que pasan por donde está definido, por ejemplo, en el caso anterior, la corriente que estamos buscando en este caso es cero, sino que también vamos a tener que ver dónde está situado este Bx y la corriente, bueno, y la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, déjenme ver que no tengo puesto el valor de Bx. Ya, ahí iba el valor de Bx. Más menos Bx, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a resolver igual, primero apagando una fuente, luego la otra, y sumamos las contribuciones para llegar a este Bx. Toma un poquito de agua. Ya, vamos a calcular las contribuciones de la fuente de tensión. Cuando me refiero a calcular contribuciones de una fuente, es porque voy a apagar la otra. Por ejemplo, ya, contribución, fuente, tensión. Aquí apago fuente de corriente. Entonces, atrás de apagar la fuente de corriente, que es esta parte de aquí, nos va a hacer un circuito abierto. Entonces, es como si esta parte solamente se eliminara y como que quedara todo esto de acá afuera. Se va a copiar esto y vamos a eliminarlo del medio. Oh, está la cosita mil. Peor. Entonces ahora voy a borrar esto. Y vamos a resolver usando mallas. Vamos a hacer malla. Y ahora vamos a empezar a resolver. Entramos por un menos 10. Tenemos nuestra resistencia, que pasa una corriente de I1. Y después tenemos nuestra resistencia 4, donde también pasa una corriente de I1. Y esto lo igualamos a 0. Entonces aquí solo tenemos una incógnita, que vendría siendo I1. Sería 6. Te pasa 10. Entonces I1 sería 10 sextos o 5 tercios. Amper. ¿Ya? Pero nosotros estamos buscando el valor de Bx. A ver, en este caso, aquí debería ser un Bx1, ¿ya? Porque estamos sumando las contribuciones. Tenemos una resistencia donde el Bx1 está, que vendría siendo este 4, y la corriente que pasa por esa resistencia, que vendría siendo I1. Entonces aquí vamos a reemplazar el valor de I1, que vendría siendo 5 tercios. Y esto nos va a dar el valor de 20 tercios volt. Tenemos nuestro Bx1. Voy a marcarlo aquí para cuando después haya que sumarlo y encontrarlo rápido. Y ahora vamos a calcular la contribución de nuestra fuente de corriente. Contribución, fuente de corriente. Entonces, apago
la fuente de tensión. Voy a copiar de nuevo esto. Creo que está copiado. Ay, no, no está copiado. Ya, entonces aquí apagamos nuestra fuente de tensión y nos queda un cortocircuito. Vamos a aquí darnos cuenta que tenemos una fuente de corriente que está compartida entre dos mallas. Entonces, ¿qué era esto? Una supermalla. Cuando tenemos una supermalla, vamos a tener fórmulas a partir de esta supermalla. Vamos a tener primero esta que es la grande, entre que se comparte dos mallas, es decir, pasamos por aquí y aquí. No, no vamos a bajar por acá, porque aquí está la fuente que hace la supermalla, y vamos a tener una relación de la fuente, que son las corrientes que pasan por esta, y van a estar igualadas al valor de la fuente independiente. Entonces vamos a dibujar nuestras mallas. Vamos a tener I1, y vamos a tener I2, y vamos a empezar a hacer. Entonces, por la resistencia 2 va a pasar I1, y por nuestra resistencia 4 va a pasar I2. Y esto va a ser igual a 0. Vamos a tener nuestra primera ecuación. En cambio, ahora nos falta la relación de la fuente. Entonces, vamos a tener que viene en contra al sentido que tiene la fuente, el I1, y el que viene en el mismo sentido es I2. Entonces, tenemos I2 menos I1, y va a ser igual al valor de la fuente, que vendría siendo 2 amperes. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Esto se puede resolver con calculadora utilizando sistemas de ecuaciones o Kramer, pero esto igual se puede hacer fácil porque se puede amplificar la segunda ecuación, y como el signo del I1 ya está negativo, solamente se eliminan y se sumarían estos valores. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. 2I1 más 4I2 igual 0. Tenemos I2 menos I1 igual a 2. Y este vamos a amplificar. Entonces 2I1 más 4I2 igual a 0. Y tenemos 2I2 menos 2I1 igual a 4. Vamos a eliminar estos valores. Ahora vamos a sumar ambos. Vamos a tener el valor de I2. Vendría siendo 2 tercios amperes. Hay aquí el valor de X2. Ya. Como tenemos ya el valor de I2 y de I1, no tenemos el valor de... Ya, pero hay que encontrarlo. Pero no es necesario buscar el valor de I1 porque por la corriente de X2 solamente pasa un I2. Entonces, en esta parte de aquí, que está, pasa solamente la corriente I2. Entonces tenemos una resistencia de 4 y tenemos una I2. Entonces reemplazamos el valor de I2, que sería 2 tercios. Esto nos daría 8 tercios. Voltio. Sí, voltio. Bx2. Y ahora, como ya tenemos nuestro valor tanto de bx1 como de bx2, solamente nos falta sumarlos. Entonces, bueno, un poco desordenado aquí, pero bx va a ser bx1 más bx2. Entonces, bx1 va a ser 20 tercios y bx2 8 tercios. Y esto nos va a dar 28 tercios volt. Y aquí voy a hacer chiquitita la comprobación porque no puse otra hoja, pero en
En la pauta que tengo hecha sale súper bien escrito. ¿Está la comprobación? Voy a copiar esto. Y vamos a resolver usando mallas. Vamos a tener y 1 y 2. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos una supermalla. Vamos a tener, vamos con color rojo, menos 10 más 2 pasa una corriente de 1, lo más grande. Después tenemos 4 y pasa una corriente de 2, esto va a ser igual a 0. Y después tenemos la de la relación de la fuente, que tenemos y2 menos y1 igual a 2. Entonces, 2 y 1 más 4 y 2 es igual a 10. Y entonces vamos a tener que, bueno, esto igual se puede hacer con la calculadora. El valor de I1 nos va a dar que tenemos 1/3 de amper y nuestro valor de I2 va a ser un valor de 7/3 amper. El valor que nosotros queremos calcular es el de Bx. Y por Bx solamente pasa la corriente I2 y estamos situados en la resistencia de 4. Entonces Bx va a ser 4 por I2. Y tenemos nuestro valor de I2. Entonces reemplazamos 7/3 y esto nos va a dar 28/3 volt. Y llegamos al mismo valor que haciendo el teorema de superposición. Entonces ahora podemos calcular lo que son las corrientes y los voltajes a través de este teorema. ¿Alguna duda con el teorema de superposición? Porque ahora va a ser aplicado para dominio fasorial. Si no, va a seguir al tiro. Ah. Ya. Bueno, si hay dudas después igual me pueden escribir al correo. Ya, entonces tenemos este ejemplo que estamos calculando con teorema de superposición para W diferentes. ¿Cómo sabemos que son W diferentes? Porque el W de la fuente de corriente es de un valor de 3 y el de la fuente de tensión es de un valor de 2. Entonces, para calcular la corriente de I0 de T, que está aquí, debemos primero pasar el inductor y el capacitor a impedancia para tener todo en las mismas unidades. Vamos a pasar, primero como vamos a utilizar el teorema de superposición, vamos a apagar la fuente de corriente primero y después vamos a apagar la fuente de tensión. Pero estos valores también los debemos pasar a dominio fasorial. Y luego de calcular la contribución de la fuente de corriente y la contribución de la fuente de tensión, vamos a poder sumar estos valores para calcular nuestro I0 de T. Pero nosotros vamos a obtener nuestro I01. Y eso hay que pasarlo del dominio fasorial de nuevo, después, al dominio temporal. Así que ahora vamos a realizarlo. Igual aquí tengo la tablita que nos va a ayudar harto. Es el ejercicio. Por lo menos esta de aquí abajo. Esta la voy a copiar. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la contribución de la fuente de tensión. Primero, contribución, fuente de tensión. Y para calcular esta contribución, vamos a apagar nuestra fuente de corriente. Entonces, esto de aquí, vamos a copiar de nuevo esto.
esto va a quedar con un circuito abierto. Por ende, toda esta parte de aquí arriba ya no nos sirve. Ahora, lo que hay que hacer es pasar este valor a dominio fasorial. Entonces tenemos aquí arriba, tenemos una fuente de tensión, es decir, vamos a utilizar estos de aquí arriba, que son de amplitudes de tensión, que lo indica PM, pero tenemos un seno, así que vamos a utilizar este de aquí, que nos dice que tenemos que poner un 12, que sería el valor de la amplitud. Tenemos el valor del fasor, que vendría siendo 60, menos 90, que esto sería menos 30. Entonces ahí tenemos el valor de este de acá. 12 menos 30 voltios. Ahora tenemos que encontrar el valor del inductor, que vendría siendo de 3H. Pero ¿cómo calculamos el valor de nuestro inductor? Con JWL. ¿Ya? Entonces, el J que nosotros tenemos por W, en este caso el W que tenemos que utilizar es de la fuente que nos queda, que sería la fuente de tensión de la que estamos calculando. Y el valor del W en este caso sería 2. Entonces aquí W igual a 2 radianes segundo. Y ponemos aquí un 2. Y el valor de L es el valor del inductor que ya tenemos, que vendría siendo de 3. Entonces sería J6 ohm. Entonces esto lo reemplazamos acá. Y ahora nos falta calcular el valor de nuestro capacitor. Tenemos que nuestro capacitor, aquí voy a poner C, vendría siendo 1 partido en J por W por C. Entonces, 1 partido en J por W, que vendría siendo 2, y el C, que es un sexto. Aquí vamos a tener un 3 arriba, debido a que aquí quedan 3, entonces pasa así. Partido en J. Pero nosotros sabemos que un J es igual a menos J. Bueno, esto era debido a que se calculaba con el... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero el conjugado. Entonces, menos J. Entonces ahí, menos J cuadrado. Y J cuadrado era menos 1. Entonces, menos 1, esto queda positivo. Y aquí arriba queda un menos J. Ya, por si acaso. Por si no se acuerda alguien. Y entonces, menos J3 ohm. Y eso lo reemplazamos acá. Y ahora que ya tenemos todos estos valores, vamos a revisar mallas o nodos. Yo utilizo mallas. Entonces vamos a poner aquí nuestro I1, nuestro I2. Y vamos a comenzar a resolver. Para la primera malla, vamos a tener que entra por el negativo. Entonces, menos 12. Ah, y aquí, perdón, se me estaba yendo algo. Uy. Este valor de acá va a cambiar a I.01, porque ahora estamos trabajando con el dominio fasorial. Y así se representa en fasorial, con este puntito y la primera contribución. O en este caso, aún mejor si se pone de esta manera. Entonces aquí, cada vez que tengamos que representar una corriente, vamos a hacer esto. I1, I2. Ahí. Así que se me estaba yendo la anotación. Ya, entonces, menos 30. Y aquí después vamos a pasar por esta resistencia de aquí, pero la comparte I1 y pasa en contra I2. Y esto lo igualamos a 0. Entonces vamos a tener 3 I1
menos 3 y 2 igual a 12 con ángulo de menos 30. Y aquí tenemos nuestra primera fórmula. Y ahora la segunda fórmula. Tenemos este 3 que está compartido en las dos mallas de I2 y la malla de I1. Después pasamos por el inductor J6 y por el inductor pasa una corriente de I2 y después pasamos por el capacitor, en este caso va a ser negativo, J3 y pasa una corriente de I2. Entonces esto igualado a 0. Esto vamos a juntar términos. Aquí tenemos J6 menos J3, vamos a tener J3 y 2. Y de aquí vamos a sacar un 3 y 2 y un menos 3 y 1. Entonces, si vamos a juntar estos 3 y 2, nos va a quedar 3 más J3 y 2 menos 3 y 1, igual a 0. Por tanto, aquí vamos a tener nuestra segunda ecuación. Estas dos ecuaciones las vamos a llevar a Cramer, porque como estamos utilizando ya estos fasores, no vamos a poder hacerlo por simple calculadora científica, sino que vamos a tener que utilizar esta TI-89, que vendría siendo el emulador, o de estas calculadoras TI-89 que materiales. Entonces vamos a tener 3 menos 3 de la primera ecuación, y de la segunda vamos a tener menos 3, vamos a tener 3 más J3 de el I1 y del I2. Y aquí vamos a tener los resultados, que en este caso 12 menos 30 grados y aquí 0. Entonces esto lo llevamos a la calculadora, sacando la matriz inversa, y vamos a obtener los siguientes valores. Vamos a tener el valor de I1, que vendría siendo 5,657 con ángulo de menos 75 grados amperes. Y vamos a tener de valor de I2 4,000, porque para tener las mismas cantidades de decimales, y menos 120 grados amperes. Pero lo que nosotros queremos sacar es este valor de I01, porque el valor que nos piden al principio es calcular la corriente de I0 de t, entonces si queremos calcular eso tenemos que calcular ambas contribuciones. Entonces vamos a tener que este valor de I01 va a ser igual al valor de I0, o sea, I2, porque es la única corriente que pasa por acá. Entonces nosotros ya tenemos el valor de I2, que vendría siendo I01 4,000 con ángulo de menos 120 grados amperes. Pero a nosotros no nos piden este valor así, como está, en dominio fasorial, sino que nos piden en dominio temporal. Entonces, la contribución del I1 la vamos a pasar inmediatamente a dominio temporal, y eso vamos a sumarlo después de la otra contribución y vamos a obtener el resultado. Entonces, al pasar esto... Oh, mi mamá. Esperen, déjenme avisarle que estoy haciendo clases, si no me va a llamar de nuevo. Ya, le escribí. Entonces tenemos este valor de I01 de t, que va a ser la contribución, y al pasarlo vamos a utilizar estas mismas fórmulas de acá arriba. En este caso, nosotros tenemos
Vamos a pasarlo todas, yo por lo menos siempre los paso a cocina porque es mucho más sencillo, porque no tenemos que estar restando esos menos 90 o estar sumándolos para obtener el valor. Entonces tenemos el valor de la amplitud, que vendría siendo de 4,000 en el valor de coseno, porque tenemos es corriente, tendríamos que utilizar esta tercera. Entonces, coseno de W, que en este caso utilizamos 2 al principio, de t, más el ángulo que nosotros tenemos, que es de menos 120 grados. Entonces, esto nos va a dar el valor de nuestra primera contribución. Vendría siendo ahí. Y ahora, como ya calculamos nuestra primera contribución, nos falta calcular la contribución de la fuente de corriente. Y para calcular la contribución de esta fuente de corriente, nosotros vamos a pagar nuestra fuente de tensión. Y como vamos a tener ahora nuestra fuente de corriente, el valor de W que vamos a utilizar va a ser de 3. Entonces voy a copiar esto mismo de nuevo para al otro lado. Copiar. Vamos a apagar esta fuente de aquí. Y al apagar la fuente, nos vamos a dar cuenta que en paralelo nos va a quedar una resistencia a este cortocircuito. Cuando queda una resistencia en paralelo a nuestro cortocircuito, solamente una, esta resistencia ya no va a existir, va a tener un valor de 0, por tanto, se nos va a eliminar y nos va a quedar así, solamente el cortocircuito, como un circuito seguido. ¿Por qué pasa esto? Porque el valor de Z, que supongamos es nuestra resistencia, va a estar en paralelo a un valor de 0, que es nuestro cortocircuito. Y cuando pasa esto, sería Z por 0 y abajo la suma, Z más 0. Pero Z por 0 nos va a dar un valor de 0. En este caso serían 0 ohm. Por eso, este valor de aquí también se nos va. Así que ojo cuando apagamos una fuente de tensión, cuando nos queda una resistencia en paralelo. Entonces ahora nos queda este circuito y tenemos que calcular la impedancia del inductor, la impedancia del capacitor, y tenemos que pasar esto que está en dominio temporal a dominio fasorial. Y este valor de aquí, cuando pasemos todo a dominio fasorial y tengamos nuestras impedancias, va a tomar un valor de I.2, o sea, I.02. Entonces, vamos a primero, voy a poner aquí que contribución fuente corriente. Entonces, tenemos 6 coseno de 3t, pero en este caso es de corriente. Entonces, como tenemos coseno, vamos a utilizar esta de aquí. Y nos dice que tenemos que multiplicar la amplitud, es decir, el valor que acompaña al coseno, que sería el cociente, y tendríamos el valor de teta. En este caso tendríamos 6 con ángulo de 30 grados. 6 con ángulo de 30 grados. Vendría siendo nuestra fuente de corriente. ¿Ya? Después vamos a reemplazar todos esos valores para revisar el tiro. Después tenemos nuestro ZL, que es el valor de impedancia de nuestro inductor, que es igual a J por W por L. Pero ahora nuestro W tiene un valor de 3. Y nuestro L sigue siendo el mismo, que vendría siendo 3. Entonces tenemos J de 9 ohm. Y ahora nuestro valor del capacitor va a ser 1 partido en J por W por C. Y tenemos J por 3 por el valor de capacitor, que vendría siendo de 1/6. Entonces, igual que en el otro lado, nos queda 2 partido en J, y este vendría siendo menos J2 ohm.
Y estos valores los voy a reemplazar aquí arriba para hacer más rápido. Entonces, tenemos 6 con ángulo de 30 grados, amper. Después eliminamos este valor de aquí y vamos a poner J9 ohm. Y aquí vamos a poner menos J2 ohm. Y la notación, que también es súper importante, que este ahora va a ser I02. Y calculamos las mallas. Entonces vamos a dibujar las mallas. Tenemos I1, E y 2. Voy a hacerlo aquí al lado. Mallas. Nuestra malla 1, vamos a tener entonces una fuente independiente, por tanto el valor de nuestro I1 va a tomar el mismo valor, tiene la fuente independiente. Aquí está. Entonces, I1 va a ser igual a 6 con ángulo de 30 amperes. Y el valor de nuestro I2, o sea, el de nuestra otra malla, hay que calcularlo. Primero nuestra corriente va a pasar por el inductor y va a haber una corriente I2 y una corriente I1. Y después vamos a pasar por nuestro capacitor, que es de menos J2 y solamente pasa una corriente de I2. Esto lo vamos a igualar a 0. Entonces vamos a juntar los términos. Vamos a tener J7 y 2 y el valor de I1 nosotros ya lo tenemos. Entonces J9 y tenemos el valor de I1, 0. Y vamos a despejar este valor de I2. J9 por 6, 30. Y esto dividido por J7. Entonces al llevarlo a la calculadora vamos a obtener inmediatamente este valor, que nos va a dar 7,714 con 30 grados amper. Hoy tengo esto aquí. Ya. Entonces ya tenemos nuestro valor de I2. Pero ahora no estamos buscando solamente estos valores de I1 y I2, sino que estamos buscando nuestro I02, que es la contribución. Entonces el valor de I02 correspondería al valor de I2, porque es el único que pasa y en el mismo sentido. Entonces, I02 va a ser igual a nuestro valor de I2, que sería 7,714 con ángulo de 30 grados amper. Y aquí tenemos el valor, pero lo tenemos en dominio fasorial. Y lo que nosotros estamos buscando es en dominio temporal. Entonces, para encontrar nuestro I2 de t, vamos a pasar este valor en dominio fasorial, como lo hicimos anteriormente. Entonces tenemos 7,714, que sería la amplitud, por coseno, por el ángulo que nosotros tenemos, o sea, por el W que nosotros tenemos, que sería de 3, por t, más el valor del ángulo. Y esto igual a la amper. Y ahora ya tenemos nuestros dos valores que son parte de la contribución. Tenemos nuestro I01 de t y nuestro I02 de t. Entonces, si sumamos estos dos valores, vamos a encontrar nuestro I0 de t. I01 de t más I02 de t. Entonces, nuestro I01 de t, voy a copiar esto acá.
4,000 coseno 2t menos 120 grados más el valor que recién sacamos, 7,714 coseno 3t más 30 grados. Y este sería nuestro valor final. Ahí esto, como está en intensidad, esto es amperes. Y así se calcula utilizando teorema de superposición estos ejercicios con distintos W. Y eso sería todo. No, si, ¿alguien que tiene alguna duda? No. Que esos eran los ejercicios que tenía preparados para la ayudantía. Igual aquí está la pauta con toda la explicación y el procedimiento del teorema de superposición y bien detallado lo que se fue haciendo. Así que eso sería. Voy a parar la grabación.